Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, la serie en la que recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Grabo Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y continuamos la saga de la Cosa del Pantano con el número 3, la ciudad dominada por la ira. Cuya tapa, a diferencia del número anterior, es muy buena. Es dinámica y climática y el color creo que es el gran punto fuerte. El cómic empieza con nuestro protagonista y su protegida llegando a Rosewood. Y en esta primera página ya volvieron los murciélagos y no es casualidad. Por otro lado, los créditos de los autores que crearon a Swamp Thing están como parte de la composición, dibujados en el tren, aunque el resto de los créditos de los autores de este número no lo están. Se preguntan qué hacer a continuación, dado que ninguno de los dos tiene hogar o familia, hasta que Casey de un salto va hacia la puerta del compartimento e intenta cerrarla. La respuesta a esta reacción son un montón de manos con uñas afiladas que intentan agarrarla. Ella retrocede y logra esquivarlas, y sus propietarios, un montón de adolescentes extrañamente pálidos, abordan el tren. Swamp Thing rechaza a los intrusos arrojándoles cajas de madera, pero una chica se le cuelga del cuello y lo muerde. Y no es nadie menos que Katy, la mujer que vimos ser atacada en el número anterior, la cual escupe la savia que le recorre las venas a su intento de víctima. Tenemos a Swamp Thing contra vampiros, y como podemos ver son clásicos, mismas fortalezas y mismas debilidades que los personajes de folclore clásico y los libros de Bram Stoker. Obviamente conectado con el personaje principal y su historia con el horror, y la larga historia que DC tiene con vampiros. Yo les dije que no era sin querer que había murciélagos a lo largo de este y el número anterior. Swamp Thing reacciona golpeando a la vampira, accidentalmente insertándola en una de las astillas de las cajas rotas, que, al ser de madera, funcionan perfectamente como estaca y Katy sufre la muerte definitiva. Creo que tiene muy mala suerte Katy. Otro va a saltarle encima a Casey y la Cosa del Pantano lo taclea fuera del tren. Para ponerle fin, la niña usa sus poderes telequinéticos con los restos de las cajas de madera para crear una cruz y la ubica frente a una lámpara. La sombra proyectada le toca la cara de la criatura y la quema hasta desintegrarla. Considerando la historia de fondo de Casey, eso es hilarante. Desafortunadamente, el tren se alejó demasiado para que nuestro protagonista se pueda volver a subir, así que solo le queda adentrarse a la ciudad. Con esto empieza la trama de este arco largo. Swamp Thing intentando reunirse y rescatar a Casey, mientras se enfrenta a diferentes amenazas unitarias en cada número. Al mismo tiempo que detrás de escena se va formando una trama mayor, inspirado claramente en historias como la Odisea. Los obstáculos individuales durante el viaje tienen más enfoque que el viaje en sí, al menos hasta llegar a su conclusión. La ciudad está completamente desierta. Él entra en la biblioteca para buscar mapas o horarios de trenes y nota que está todo repleto, excepto por una temática en la sección de ocultismo. Es ahí cuando es agarrado por sorpresa por una flecha que lo atraviesa de lado a lado directamente en la garganta, dejándolo sin oxígeno y eventualmente desmayando. Al despertar se encuentra en un refugio rodeado por una familia: Steve Childress, su hermana Hilary Downs, su hijo Larry Childress y su sobrino Bobby Downs. Y este Steve sí se escribe como todos sabemos que se escribe el nombre Steve. Ellos saben que Alec no es como el resto del pueblo, dado que la flecha de madera no lo mató, y bueno, mírenlo, pero no saben exactamente de qué lado está. Con mucho esfuerzo, Holland pronuncia palabras que Larry discierne, suplicando que no lo disparen, que no les hará daño, pero Steve todavía no está convencido. Toma mucho trabajo y un lenguaje de señas para que baje el arma. Aunque tiene sentido que no confíen en el enorme monstruo pantanoso dado lo que esta gente acaba de vivir. Y tiene sentido saltarnos toda una cosa de convencer al padre de que están del mismo lado, dado que esta historia solo tiene 20 páginas. El poner al hombre diciendo que no le cree, y literalmente en el mismo cuadro, dada la superposición de globos, decir lo contrario, le da un 2 que lo hace sentir algo cómico. No confío en vos. 12 segundos después. De acuerdo, confío en vos. Aunque, como vamos a ver, no es enteramente así. Es simplemente paleación desafortunada. Cuando le preguntan a Swamp Thing qué es, él señala el libro Hombre del Pantano hecho mito por Elizabeth Tremaine, que venimos hojeando a lo largo de la serie. Y finalmente, conocemos a la autora, viajando en tren a Pineborough para investigar su siguiente monstruo, un misterioso asesino de niños que ha cobrado 12 víctimas sin dejar rastro. Casualmente, en el depósito de carga de ese mismo tren, los trabajadores que bajan el contenido encuentran a Casey durmiendo plácidamente. Un par de cosas que desempacar. Primero se empieza a formar un patrón. Igual que cuando vimos a Steve transformar a su novio en vampiro en el número anterior, Vasco se toma una página del número para ya preparar el obstáculo de la siguiente parada en el viaje, es decir, del número que viene. Buena forma de mantener un poco el interés al no hacer que los números sean tan autoconclusivos. 2. Cuando encuentran a Casey, piensan que está muerta y Sam, uno de los trabajadores, dice ¿otra? Como dijo Liz y como vemos al final del cuadro, es porque en esta ciudad han tenido un asesino de serie de niños. Pero la idea de que este tipo encontrara niños muertos de manera regular en su tren por otras razones sería un humor negro apto para Swamp Thing.
Y 3, al parecer este tal Sam es súper racista. Volvemos a Rosewood, donde nuestro protagonista acompaña a la familia a su rutina matutina de buscar provisiones e intentar eliminar a algunos vampiros. El pequeño pueblito aislado era perfecto para las criaturas. Cortando contacto con el exterior fue fácil, dado que el tren es la única conexión real con otras ciudades y lo usan para conseguir nuevas víctimas. Había una autopista en construcción, pero fue abandonada por recortes en presupuestos. El grupo se divide en dos. Mientras los niños se quedan con Hillary, Alec va con Larry a una cantera de piedra caliza para ayudarlo a conseguir explosivos. Aunque las calles desiertas que vemos a lo largo del número son eficaces para construir el ambiente, dado que no son zombies, estas cosas pueden limpiar después, para no levantar sospechas a visitantes que pasen a chequear el repentino silencio del pueblito. Pero luego, encontrar cadáveres en todos lados al momento de entrar a un edificio, le da este juego de la otra cara en las sombras, que es la temática en la que los vampiros suelen resaltar mejor. Y un gran ejemplo de esto es este efectivísimo cuadro. Especialmente por cómo está tratada la tinta, logra una composición espectacular. Alex sospecha de su compañero, aunque no sabe si el hombre está loco o solo es paranoico, pero no solo que no puede saber lo que estuvieron viviendo todo este tiempo, sino que necesita ganarse su confianza para poder saber qué ruta tomaron los trenes de mercancía. Conocimiento que tal vez se pierde de todas formas cuando, en las afueras, los vampiros atacan a Larry. La cosa del pantano corre en su ayuda y, usando crucifijos, estacas y agua bendita, logran repeler a las criaturas y regresan al campamento. Pero al llegar solo se encuentran al hijo de Larry, Steve, diciendo que su primo y tía fueron a buscar provisiones, pero nunca volvieron. La reacción del padre sorprende a Alec, completa frialdad, diciendo que su familia sabe los riesgos y no se va a molestar en ir a buscarlos. Swamp Thing, en desacuerdo, va por la mujer y niño, pero hubiera entendido mejor la reacción del hombre si supiera para qué eran los explosivos. Resulta que Rosewood tiene una represa, la cual, si es destruida, inundaría la ciudad entera. Esto es referente a una de las debilidades clásicas de los vampiros de Bram Stoker. En su libro, Van Helsing especifica que los vampiros no pueden cruzar aguas en movimiento, así que inundar toda la ciudad efectivamente los mataría a todos. Es uno de los puntos débiles que se han perdido con el tiempo, dado que costaría llevar vampiros a otras zonas. Esencialmente, Larry planea suicidarse junto a su hijo, su familia y cualquier otro superviviente que pueda haber en el pueblo, y obviamente llevarse consigo a los vampiros. Y es exactamente lo que hace. De vuelta con la cosa del pantano, escucha las explosiones a lo lejos, pero no se percata de lo que significa. Simplemente asume que Larry prefiere jugar a Mad Max a salvar a su familia. Encuentra a Bobby colgado del techo en el interior de un arcade, al cual los vampiros habían agarrado y lo dejaron así para el desayuno, o como cebo. De debajo de las máquinas que utilizan como ataúdes improvisados, los jóvenes seres de la noche emergen. El líder, Steve, le explica a Alec que él no fue el paciente cero, sino una joven que se le acercó una noche, pero sí es el mayor dispersador del vampirismo. Dado que esta vampiresa le fastidió la vida, decidió fastidiarla de todo el mundo, infectando al banco de sangre local para que cada transfusión creara un vampiro más. Después de todo, para él, este pueblo aislado está más activo ahora muerto que cuando estuvo en vida. Como fuimos mencionando en algunos números, se suele acostumbrar a que los diferentes diálogos proponen diferentes formas en los globos que los encuadran. Y es interesante remarcar para que se preste atención en cómo se decide desde el letreado hacerlo en cada uno de los personajes, y en este caso Steve tiene uno particular, al igual que pasa con Swamp Thing u otros personajes, más que nada los que son más monstruosos. Los no muertos saltan a ser nuestros protagonistas y vemos que entre ellos está Hillary, la madre del joven Bobby. Swamp Thing se ve forzado a darle la muerte final con una estaca de madera, y para empeorar las cosas, el explosivo hizo su trabajo. La presa rápidamente se viene abajo. Steve, el niño que escribe su nombre de manera normal, intenta huir preguntándole a su padre por qué no le dijo lo que iba a hacer, por qué mentirle, por qué sacrificó su vida. Y la respuesta era que simplemente no podía preparar los explosivos él solo a tiempo. Con eso, la presa cede y padre e hijo mueren en el desastre resultante. Sus últimas palabras y pensamientos jamás conocidos por nadie. ¡Qué forma de ser grotesco sin ser explícito! En estas pocas páginas vemos el fin de toda una familia entera, solo dejándonos en la imaginación cómo han vivido y por cuánto tiempo, que los empujó, y a Larry específicamente, a hacer esto. Maestro uso del género. Por la ventana y el ruido, Swamp Thing finalmente entiende el plan de su inestable aliado y rompe el vidrio en un intento desesperado por subir al terreno alto para evitar que él y el único sobreviviente sea arrastrado en la inundación que se viene. Y, para bien o para mal, Larry acertó. El agua arrasa el pueblo desintegrando a los vampiros. Sin embargo, el punto más alto del arcade no era lo suficientemente alto, y la riada golpea a nuestro protagonista y a su protegido. Pasa un tiempo hasta que las aguas se calman y nuestros protagonistas se encuentran en un pedazo de techo flotante que utilizan como bote hasta llegar a las elevadas vías del tren. Bobby le dice a Swamp Thing a dónde se dirigen y le suplica que lo lleve con él, pero Alex se niega, diciendo que él es el futuro y debe ayudar a reconstruir el pueblo.
así que lo deja en el pedazo flotante. Resulta que los vampiros van a regresar, pero este niño no. Así que por lo que sabemos, se murió de hambre, ahogado o devorado. Como dije, el punto central de esta saga son las diferentes amenazas en las paradas en el camino a Casey. Así que tenía que dejar a este personaje atrás. Pero esta forma de terminar es tan abrupta e incoherente. ¿Cómo un niño va a poder arreglar una ciudad inundada de este modo? ¿Ayudar a quién? Swamp Thing está haciendo todo esto para volver con una niña que él cree que necesita ayuda. ¿Pero este pibe ni lo considera? Y lo peor de todo es que todo este razonamiento está en su globo de pensamiento. Desde la perspectiva del niño, Bobby acaba de perder a toda su familia y hogar, le suplicó a un amigo que le salvó la vida que por favor lo lleve con él, y él simplemente se da vuelta y le dice adiós. Swamp Thing quedó como un completo cretino. Después de un par de días y noches, Alex llega a Pineboro, Arkansas, y al pasar por una caseta cerca de las vías, justo se pierde un reportaje de Elizabeth Tremaine sobre una misteriosa niña muda que fue hallada en un tren. Sin saber que está cerca de su objetivo, sigue hacia adelante y termina el número. Salvo el extraño final, esta es una sólida historia de horror. La atmósfera está bien hecha, el final de la familia es trágica y te pega lo suficiente a pesar de que solo la conocemos por un número. Y a nivel visual lo que más se destaca de esta historia es por supuesto los climas que se logran con la tinta, pero por sobre todas las cosas el color, que le da un clima terrorífico maravilloso incluso siendo colores tan saturados. Antes de terminar, como siempre, pasemos a la historia del fantasma desconocido, con la historia La belleza de la bestia, la cual empieza, como todas, con el fantasma narrándole al espectador, esta vez sobre qué es lo que refleja un espejo, el corazón humano o la simple piel, y procede a introducirnos a las dos protagonistas, Rachel Markham, una modelo considerada una de las mujeres más hermosas de sus días, y su hermana Sue, que no llega a los estándares sociales de lo que se considera atractivo. Esta introducción a la historia es realmente muy buena, incluso me hace acordar aquellos capítulos de historias de terror de cortos de televisión que proponían hacer una especie de montaje visual entre escena y escena con una narración en off, y realmente lo logran. Si se fijan, cuando presenta a los personajes lo hace con la cara flotando y todo. Rachel es arrogante y pretenciosa. Además, arrastra a su hermana a sus eventos, supuestamente porque es su asistente, pero los comentarios le hacen aparecer que solo quiere atormentarla, o al menos para sentirse aún más hermosa. Mientras tanto, la hermana menor es más amable, tomándose el tiempo en dar limosnas a los menos afortunados. Y acá siento que el dibujo y el guión tienen una desconexión. O tal vez es uno de esos casos de feo para los estándares de Hollywood. Porque Sue habla de sí misma como si fuera espantosa. Tal vez incluso como si tuviera una distorsión física. Pero realmente se ve como una persona cualquiera. Tal vez podríamos decir que está en su cabeza, que por estar siempre acompañando a Rachel y todos los elogios que ella recibe se siente menos de sí misma, pero el cómic no va a hacer esa distinción. Las dos mujeres llegan al departamento de un tal Brad, donde supuestamente la más reciente fiesta iba a tomar lugar, pero resulta que es un engaño. Después de ofrecerles un té, las dos mujeres quedan en trance. Pero sus planes no son completamente perversos. Como le dice al fantasma desconocido que se presenta para advertirle. Brad encuentra que la naturaleza arruinó la vida de estas dos jóvenes, dándole belleza a la vanidosa y castigándola de noble espíritu, y quiere corregirlo. El extraño le pide que no siga adelante, puesto que no se debe interferir con la naturaleza de esta manera, pero el hombre lo ignora. Esta historia nos muestra por primera vez al fantasma desconocido fallar, o al menos un personaje que no toma en serio su intromisión. Por lo tanto, los eventos futuros no son alterados y llegan a su natural conclusión. Casi. Durante esta charla entre Brad y el fantasma hay algo interesante que no sé bien cuál es su función narrativa, pero que supongo que es para hacer un poco más dinámica la lectura, y es que hay dos cuadros que se están literalmente cayendo hacia los costados. Brad utiliza un talismán y un hechizo para intercambiar los cuerpos de las dos mujeres, alegrando a Sue y paralizando a la nueva Rachel. Una reacción bastante tranquila de ambas para semejante acto, pero a la historia solo le quedan 3 páginas. Y el dibujo del efecto del hechizo es bastante creativo. En el primer caso tiene un montón de liñitas muy cortitas que le dan una especie de aura particular, y en el segundo caso literalmente encuadran la viñeta. En un principio, Sue parece tener lo mejor de ambas, todavía ayudando a los menos afortunados, pero prontamente la fama se le va a la cabeza. Mientras que Rachel puede ver su forma de actuar desde esta nueva perspectiva y se arrepiente de sus acciones, tomando el lugar bondadoso que su hermana solía tener. Cuando ésta hace a un lado a Jimmy, el ciego con el que solía conversar, mientras que Rachel lo ayuda, la nueva hermana mayor se da cuenta de lo que ha sucedido. Y directamente va al suicidio. En lugar de primero intentar pedirle al tipo que les hizo esto que lo deshaga, o no sé, dejar de actuar así, el fantasma desconocido reentra en escena y la salva antes de hacer justamente lo primero, llevarlas con Brad. El problema es que el hombre no sabe cómo revertir el encantamiento y Rachel no quiere que lo haga.
viendo lo que la fama le había hecho a su persona. Pero, aunque está por debajo de las habilidades de Brad, no las del fantasma, que utiliza sus poderes para volver a ambas mujeres hermosas. Creo. Lo llama un acto de balance. Así que supongo que las puso ambas en el punto medio, como si eso existiera en la estética, y procede a retirarse terminando el número. Esta es rara. Porque aunque obviamente la historia no pretende generalizar y pide que uno la lea en las bases de este caso particular, es muy difícil no hacer la implicación de que la belleza te vuelve automáticamente arrogante y que aquellos que no encajan con los estándares de belleza no pueden estar conformes con su propio cuerpo. Pero tampoco sería lo que está proponiendo, dada que ambas mujeres terminan siendo atractivas al final de la historia. Acorde a esta lógica, ¿no las haría a ambas pésimas personas? Y también la intervención al final como que contradice la advertencia que el fantasma hizo al principio del número. Podemos decir que esta historia es un poco hija de su época y bueno, no envejeció del todo bien. Aunque sí es una gran premisa para una historia que fuera un poquito más larga y se desarrollara mejor. Tal vez el hecho de que la duración sea tan corta no ayuda. Respecto al dibujo, como nos tiene acostumbrada esta pequeña serie de relatos cortos del fantasma, es muy bueno y tiene una diagramación bastante clásica. Y ahora sí, la página destacada de la historia de Swamp Thing es la página 14. En primer lugar, por el impacto que genera en la historia y la muerte de todos los coprotagonistas casi repentinamente. Después, por esa destrucción de la represa que tiene un nivel épico bastante interesante. Pero además de todo eso, creo que ese primer plano de Steve tan expresivo hace que cobre muchísima más fuerza melodramática. Eso es todo el tiempo que tenemos por hoy, y ya pasamos la mitad del camino de esta tanda de Swamp Thing. Ya nos quedan un par de capítulos más que veremos la semana que viene. Empezando el martes con el número 4, La Celda Blanca, donde daremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.